Creo que podemos comenzar. Hola a todos y bienvenidos a esta sesión informativa del acelerador SDG Ambition, organizada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Nuestro objetivo a la siguiente hora es responder a las preguntas que tengan relacionadas a participar en este acelerador, ya que el reclutamiento para la siguiente ronda se encuentra abierto. SDG Ambition es un acelerador de 6 meses que se creó en asociación con Accenture con el apoyo de SAP y 3M. Y además se implementa en colaboración con nuestras redes locales en todo el mundo. Esperamos que esta sesión sea interactiva, por lo cual en cualquier momento pueden utilizar la función de preguntas y respuestas. También pueden votar por preguntas que otros ya realizaron para darles mayor visibilidad. Todas sus consultas serán respondidas en la segunda parte de esta presentación, así que recomendamos que se queden hasta el final. Mi nombre es Zenella Navajas y es mi placer ser su anfitriona el día de hoy. Soy la coordinadora regional de Latinoamérica, el Caribe e Iberia en la oficina de Nueva York del Pacto Mundial. Me acompañan mis colegas de la Red de México del Pacto Mundial, Kermit, coordinador de impacto, y Michelle, coordinadora de adheridos. También es un honor tener con nosotros a dos colegas de Accenture, Cynthia, quien lideró la facilitación del acelerador en varios países de Latinoamérica, y Yumi, quien apoya en el desarrollo del programa. La agenda de esta sesión es la siguiente. La primera mitad, que no es muy larga, cubriremos las preguntas más frecuentes que recibimos sobre el acelerador, esperando poderles proveer la mayor cantidad de información. Y en la segunda mitad nos dedicaremos a la parte interactiva de preguntas y respuestas. Como lo mencioné, en cualquier momento pueden ir agregando sus preguntas en la parte de Q&A, sin necesidad de esperar a llegar a la segunda mitad y nos aseguraremos de responder. Para comenzar, queremos hablarles sobre la necesidad de tener un programa como SDG Ambition en el mundo de hoy. Yumi, ¿nos podrías hablar un poco de este tema? Claro, gracias. En el 2012 se dieron a conocer los ODS y nosotros, como comunidad global, nos unimos para luchar por abordar estos objetivos universales. Sin embargo, actualmente nos estamos quedando atrás a donde debemos estar para cumplir los ODS para el 2030. Diferentes grupos de partes interesadas, desde consumidores y ciudadanos preocupados hasta reguladores e inversores, están expresando preocupaciones y abogando por un cambio que nos ayude a cumplir en esta década. Siguiente lámina, por favor. Perfecto, no, muchas gracias, Yumi. Nosotros en el Pacto Mundial también estamos viendo que las empresas se están comenzando a comprometer más. El 81% de las empresas del Pacto Mundial reportan que han tomado medidas para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS, pero esto no significa que tengan el nivel de ambición necesario para poder alcanzarlos. Existe una brecha crítica de rendimiento entre las medidas que las empresas están tomando en este momento y las necesidades mundiales y sociales definidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, solo el 39% de las empresas dicen que tienen metas que creen que son lo suficientemente ambiciosas para cumplir con la Agenda 2030. Y estas, por ejemplo, son las únicas que están basadas en la ciencia o se alinean con necesidades de la sociedad. Al mismo tiempo, las empresas informan que el mayor desafío al que se enfrentan al avanzar en la sostenibilidad es integrarle sus estrategias, operaciones y cadenas de valor. En nuestro último informe de progreso, menos de la mitad de las empresas participantes informan que están incorporando los ODS en sus negocios principales y solo el 37% están diseñando modelos comerciales para poder respaldar. Recordemos esta importante cita del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que resume nuestro objetivo en este programa. Necesitamos ser más ambiciosos en nuestras estrategias para poder alcanzar los objetivos y necesitamos profundizar en nuestra implementación e integración de estos objetivos en todas nuestras organizaciones. Es por eso que el objetivo de SDG Ambition es poder responder a estos retos y ayudar a cerrar la brecha de rendimiento. Para este slide le quisiera pedir de nuevo a Yumi que nos presente una introducción de los puntos de referencia o benchmarks y su rol en el programa de SDG Ambition. Gracias. Para responder a este desafío global que ya hemos mencionado, desarrollamos unos puntos de referencia de la ambición en los ODS para desafiar a las organizaciones a establecer metas y objetivos más necesarios en áreas donde el negocio está posicionado para tener un impacto sustancial. Por ejemplo, equilibrio de género en todos los niveles de gestión,
insumos materiales 100% sostenibles que son renovables, reciclables o reutilizables, y que el 100% de los empleados de toda la organización ganen un salario digno. Para llegar a estos objetivos, identificamos por primera vez áreas en las que la acción empresarial sería vital para alcanzar los ODS para el 2030. Luego, investigamos las prácticas existentes para el establecimiento de objetivos, extrayendo de ellas lo mejor de las métricas, los puntos de referencia y la evidencia científica actual. Seleccionamos áreas que podrían enmarcarse en estar orientadas al impacto y de naturaleza absoluta, con medidas cuantitativas claras. También nos enfocamos en áreas que eran ampliamente aplicables en industrias y regiones. Esperamos agregar más puntos de referencia de ambición a esta lista inicial con el tiempo, a medida que la ciencia evolucione y se establezcan acuerdos de umbrales absolutos en otras áreas, incluidos los derechos humanos, la naturaleza y más. Y sabemos que esto no va a ser fácil, pero si fallamos en tratar de desempeñarnos al nivel que sabemos que debemos lograr, entonces continuaremos logrando un progreso incremental. Esto no es suficiente para enfrentar los desafíos actuales. Esperamos que los puntos de referencia de ambición inspiren a las empresas a pasar de una acción incremental en la que se comparan con la competencia o con su propio desempeño pasado, a una acción transformadora en la que se esfuercen por establecer metas al nivel de ambición requerido para cumplir con los ODS. Siguiente, por favor. Y sin embargo, no será fácil cumplir con estos puntos de referencia. Y por eso fue creado el acelerador SDG Ambition. A través del acelerador esperamos guiarlos a establecer metas y objetivos ambiciosos y cómo llegar a un diseño de integración apoyado por tecnologías innovadoras para crear un plan concreto para actuar. Este método inclusivo se puede aplicar a las empresas de todo el mundo, grandes o pequeñas, para ayudar a elevar el nivel de ambición en todos. Al establecer objetivos corporativos ambiciosos que estén alineados con el nivel de ambición requerido para cumplir con los ODS, podemos darle la aceleración necesaria para lograr los ODS y fomentar la colaboración en toda la cadena de suministro. Siguiente, por favor. Pero te estarás preguntando, pero Yumi, ¿cuál es el beneficio para mi empresa en participar en el acelerador de SDG Ambition? Esencialmente, el acelerador es una oportunidad para que las empresas piensen estratégicamente sobre las áreas en las que pueden tener el mayor impacto, establezcan metas alineadas con sus prioridades y creen un plan sobre cómo actuar en función de estas metas. Durante este programa de 6 meses, esperamos que puedan 1. Priorizar estratégicamente las acciones actuales o potenciales que puede tomar para ayudar a lograr los ODS. 2. Establecer objetivos internos que se alineen con puntos de referencias absolutos para encabezar la transformación interna y puedan mantenerlo en el futuro. 3. Aprendan a abordar la gestión de la sostenibilidad de manera integral y crear sistemas empresariales que le ayuden a tomar medidas y realizar un seguimiento del proceso. Y por último, construir un caso de negocio para ayudar a generar la aceptación de las diferentes partes interesadas en su empresa para tomar las medidas concretas. Y al terminar de este programa, esperamos que cada empresa tenga al menos un objetivo nuevo o revisado que se alinee con el nivel de ambición establecida por los puntos de referencia, junto con una ruta de integración delineada y un plan de acción que describa los pasos que se deben seguir para lograr este objetivo. Ahora le vuelvo a pasar la palabra a Zeneida. No, muchas gracias. Entonces, identifiquemos qué significa todo esto en práctica para SDG Ambition. El acelerador está dividido en 3 módulos, como pueden ver. El primero ayuda con el establecimiento de objetivos y priorización. En este módulo, la empresa evaluará su impacto actual y establecerá
metas ambiciosas y alineadas con los puntos de referencia que Yumi les acaba de explicar. En el segundo módulo, la empresa desarrollará indicadores y métricas de apoyo para poder construir un caso de negocio en línea con los puntos de referencia relevantes. En el tercer módulo, nos enfocaremos en la implementación y en la narrativa. La empresa identificará soluciones de sistemas para ayudar a implementar los objetivos y desarrollará una narrativa, un discurso del caso de negocio. Y como pueden ver debajo de lo que está resaltado, todos los módulos son una mezcla de sesiones bajo demanda y de talleres facilitados. En este slide pueden ver una aproximación de la cronología del programa. Es importante que tomen en cuenta que estos tiempos son estimados, dado que hay algunas diferencias pequeñas entre la implementación a nivel país. Y exactamente este es uno de los mayores beneficios del acelerador, el hecho de tener redes locales implementándolo y adaptándolo al contexto local. Como lo mencionamos antes, las empresas pueden registrarse desde ahora hasta septiembre y recomendamos que lo hagan lo antes posible. El inicio del programa será alrededor de octubre y pueden anticipar que el primer taller será antes de finalizar el año 2021. En junio, como pueden ver al final, tenemos uno de nuestros eventos globales más importantes, el Leader Summit. Y en este evento destacaremos casos de éxito. Será una muy buena oportunidad para que las empresas puedan conectar con los otros participantes alrededor del mundo. Si tienen cualquier consulta en particular con respecto a esto, pueden comunicarse con nosotros o pueden ir directamente a sus redes para entender cómo esto puede variar de país a país. Bueno, habiendo cubierto un poco la parte técnica, vamos a pasar a la parte donde responderemos las preguntas más comunes que recibimos sobre SDG Ambition. Si tienen una pregunta de seguimiento, por favor escríbanla en la parte de Q&A o preguntas y respuestas. Y lo mismo si tienen alguna pregunta adicional que no estamos cubriendo. Como algunos de ustedes deben saber ya, tuvimos una primera ronda del acelerador. Cintia, ¿nos podrías contar un poco sobre qué dicen los participantes de esta primera ronda de SDG Ambition? Claro que sí, Zenaya, gracias. Y la buena noticia es que ya aprobamos. Entonces, ustedes estarían en una ola en donde ya integramos muchos de los aprendizajes de la primera vez, ¿no? Entonces, el impacto del primer piloto fue enorme. 600 empresas registradas, más de 665 países de manera concurrente participando en este programa, más de 20 redes locales involucradas. Y el número más interesante es 8 millones de personas involucradas en esto, de lo que hablaban Yumi y Zenaya al inicio. El impacto de esto no se va a lograr sin el involucramiento de la parte privada, y 8 millones de personas ya vivieron esta experiencia. Y el impacto en ingresos es cerca de $1 trillón. Tuvimos en general un 80% de nivel de satisfacción. Llegar al 100% siempre es un poco complicado. Pero el índice es 89%. ¿No? Entonces, el 81% dice que el programa sí les ayudó a definir metas ambiciosas y se sentían motivados sabiendo que el impacto de su organización podía ser en dos vías, no solamente hacia los SDGs y el impacto en la sociedad y en el planeta, sino también el impacto hacia su negocio, porque esto también tiene un impacto positivo hacia el negocio en el futuro y la sustentabilidad del negocio propio. Y además identificaron maneras que no habían, ellos pensaban que en las industrias en las que estaban había como unos SDGs obvios a sus industrias, pero a través de este programa se dieron cuenta que había mucho más indicadores a los que podían asociarse, ¿no? Entonces, creo que la experiencia que vivimos con ellos fue espectacular, los números lo dicen, y la buena noticia para quienes están en esta sesión es que integramos aprendizajes de esa primera vez, o sea que esta segunda será todavía más evolucionada. Te regreso la palabra, Zenaya. Muchas gracias, Cintia. Bueno, muchas gracias por esta mirada global. Michelle Kermit, ¿nos podrían contar un poco más sobre la experiencia de las empresas en México? Claro que sí, muchas gracias, Zenaya. Para dar un poco más de contexto acerca de la implementación en México y en línea con lo que Cintia estaba comentando, en México participaron 21 empresas, de las cuales el 53% fueron empresas pymes y el 47% grandes empresas. Los sectores que estuvieron interactuando en esta primera generación fue el sector químico, financiero, automotriz,
seguros, construcción, bienes raíces, turismo y el sector alimenticio, lo cual permitió generar mayor intercambio de experiencias y aprendizajes entre las empresas de los distintos tamaños y sectores. Ahora le voy a ceder la palabra a Kermit para que nos comparta algunos de los comentarios y experiencias que recibimos por parte de los participantes. Gracias, Michelle. Y sí, estamos muy contentos de haber recibido retroalimentación muy positiva de las empresas que participaron en SDG Ambition en México y que son muy similares a la retroalimentación en el resto de los países participantes. Podemos destacar comentarios como el que fue una experiencia muy enriquecedora, aplicable a las estrategias ESG, que fue un espacio de aprendizaje e intercambio entre empresas, aprendizaje de cómo sumar y vender la sostenibilidad para las diferentes áreas estratégicas del negocio. Les sirvió también para cuestionarse sobre la mejor manera de medir y reportar la información y el progreso de sus objetivos. Y también les compartimos una cita de una de las empresas que nos otorgó también retroalimentación, y es que SDG Ambition les permitió conocer una metodología detallada y diferente a las tradicionales, que destaca mucho la interacción con otras empresas, que eso enriqueció la perspectiva que tenían ellos como participantes y como empresa, y que les deja sobre todo un camino el cual van a poder seguir para construir la ruta en la que deben de recorrer para alcanzar los objetivos hacia el 2030 desde el sector empresarial. Muchas gracias, Kermit. Una pregunta que hemos escuchado varias veces es, si nuestra empresa ya tiene objetivos de sostenibilidad definidos, ¿por qué deberíamos participar? Cintia, ¿qué le dirías a las personas que se están preguntando eso mismo? Yo creo que antes, bueno, como contexto general, es que todo, si algo nos probó el año 2021, es que todo evoluciona. Y es un constante cambio de aquí en adelante. Y el SDG Program no es la excepción. Entonces, es un acelerador a un cambio constante, que esa combinación es la magia, yo creo, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes es la alineación con nuevos benchmarks. Como bien mencionaron al inicio, la ciencia sigue avanzando. El modelo de negocio sigue avanzando. Entonces, nuevos benchmarks se están publicando. Y benchmarks que pueden ser inclusive más relevantes al negocio de lo que los que anteriormente habían tenido, ¿no? Entonces, esta evolución es importante. Eleva la ambición. Como habíamos dicho, y ya mencionó Yumi, lo repetí yo hace ratito, si no elevamos la ambición, el impacto no se va a lograr. Y los negocios hoy más que nunca tienen que estar alineados con las necesidades de la sociedad y las necesidades del planeta. Y también evitar el riesgo de la relevancia del negocio. Porque esto está a los ojos públicos y también tiene un beneficio, como bien mencionaba al inicio, hacia adentro. Entonces, elevar esa ambición es importante para la sobrevivencia de negocio, sociedad y planeta. Acelerar el progreso, porque es una ruta, es un fast track. Es una manera ya probada de cómo a veces el progreso se toma como en fotografías, como si fuera un balance general. Y lo que permite este programa es medir el progreso en cada una de las cosas que se comprometieron. Y no son, aunque sea un KPI establecido, es importante ver el progreso de cómo se tiene que mover la organización, y esta metodología lo permite. Y la colaboración con los pares, que eso es la parte del cerebro colectivo, hoy se está volviendo más indispensable que nunca. Y el intercambio entre industrias grandes y pequeñas, y uno estaba en Heavy Industry y el otro estaba en Financial Services, y colaboraban de cómo lo habían hecho, cómo lo habían logrado, con qué stakeholders se habían involucrado, inclusive estrategias hacia la oficina de CFO. Y se hicieron alianzas, yo lo veo ahorita en LinkedIn, cómo se hicieron alianzas entre estas empresas que participaron juntos. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque está en una constante evolución. Y con eso nadie está en contra, y creo que es un beneficio para cualquier negocio, donde sea que estén en su camino de maduración del SDG. Muchísimas gracias por esta respuesta tan completa, Cintia. Pasando a otra pregunta. Como saben, hay una modalidad global para las empresas de países en los cuales las redes no están ofreciendo el programa acelerador, o en países donde no existe actualmente una red del Pacto Mundial. Pero es importante recordar que el programa ha sido diseñado para ser implementado localmente. Kermit, ¿nos podrías contar cuál es la diferencia entre la modalidad local y global?
Gracias, claro. Digo, justo como lo mencionabas, la modalidad local se ofrece para los países, para las empresas que son parte de las redes locales de los países donde se está ofreciendo este programa, este acelerador es DG Ambition. La ventaja de esta modalidad es que se va a otorgar en el idioma y en la zona horaria del país y que van a poder intercambiar opiniones, intercambiar aprendizajes, pues con empresas también dentro de este mismo país, ¿no? Entonces también el contexto de los talleres y demás está tropicalizado a las particularidades de cada una de las regiones, y lo que puede ser mucho más enriquecedor para poder establecer justamente los objetivos y trazar el camino, ¿no? Entonces, por una parte, la modalidad global es en inglés, y esta se ofrece únicamente para las empresas que están en países donde no hay una red local o que no está, o su red local no está ofreciendo este acelerador. Nuestra sugerencia es siempre que seleccionen la modalidad local, justo para que puedan aprovechar el contexto, el horario, el idioma, y esas son las principales diferencias. No, muchas gracias. Y si alguien tiene alguna consulta en particular, por favor nos puede escribir en el Q&A, como siempre. Otra pregunta clave que todos están haciendo, se deben estar haciendo, es ¿qué redes locales ofrecerán esta ronda desde DG Ambition? Y bueno, aquí tienen la lista. Como pueden ver, tenemos 32 redes que ofrecen el programa acelerador en esta ronda. Y de estos, 9 se encuentran en Latinoamérica. Tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay y Perú. Así que si no están en contacto con su red local, recomendamos que se pongan en contacto inmediatamente después de esta sesión para poder entender, ¿no?, las particularidades de cómo se va a implementar. Bueno, estas son dos preguntas que recibimos mucho y Cintia, no sé si nos podrías ayudar a responder estas dos preguntas relacionadas a qué perfiles deberían participar y cuáles son los compromisos en materia de tiempo que se tienen que hacer. Gracias, claro. Esto es lo que nosotros sugerimos. Cada empresa tiene su modelo de gobierno, pero creemos que para implementar el programa de SDG Ambition, estos son los perfiles que, como sea que le quieran poner el título, deben de estar ahí, ¿no? Uno es el champion de los ODS a nivel de la organización. Como todo cambio, si no está patrocinado y sponsoreado por alguien en el leadership team, es muy difícil de llevar a cabo. Para quienes hemos estado en innovación, en transformación y aún en sustentabilidad, sabemos que esto es de los roles más importantes que tiene la organización. Es la persona que tiene que ayudar a los demás roles a facilitar que ellos se integren a la organización y que la organización en general participe. La realidad es que el tiempo porque luego ¿cuánto tiempo me va a dedicar? Hemos visto que para este programa son entre 2 o 5 horas semanales, ¿no? Idealmente un miembro del consejo o un equipo de alta dirección o los dos, porque hay una supervisión a nivel del board y hay una supervisión a nivel del día a día de la operación de un negocio. También un representante de sustentabilidad, normalmente es Chief Sustainability Officer o tiene diferentes títulos, ¿no? Pero digamos que su hacer de todos los días es la sustentabilidad. Y en este programa es el responsable de priorizar y establecer esos objetivos. De todas las cosas que ya platicamos, de la actualización de los objetivos, de cómo son las vías de progreso y de aceleración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es el principal defensor del programa a nivel interno. Y hazte esto, pero hacia el programa, además de lo que tiene que hacer en su día a día en el rol, son 2 horas a la semana durante 6 meses más o menos. Entonces, los títulos ahí, cada organización tiene títulos distintos, pero tiene que existir esta persona que vive y muere todos los días por la sustentabilidad en el negocio, ¿no? Y hacia este programa, este es el compromiso. Y el representante de sistemas y tecnología, porque tiene que integrar todo esto que sucede a nivel de visión, de estrategia y de procesos, necesita integrarse digamos que al aparato tecnológico de la organización. Necesita conectarse en workflows, necesita tener tableros, necesita medir progreso, necesita automatizar procesos para que no le carguemos a la organización, además, una capa adicional de tareas, pero con la automatización se resuelve. Entonces, esta persona tendría que estar más o menos 2 horas en este programa
involucrándose en el material del programa, en los workshops, en la facilitación y las metodologías durante 2 horas a la semana más o menos. Y esta es una combinación, una de las cosas que vimos en la primera generación, es que si bien hay un 89% de satisfacción, digamos que la aceleración hacia los métodos de sustentabilidad en los negocios eran más grandes y la interacción era mayor si participaban por lo menos 2 personas de la organización. O sea, porque hay un rebotar de ideas, conocen y viven la organización todos los días, entonces las ideas de 2 siempre suman más que la idea de uno solo. Entonces recomendamos ampliamente que traigan estos perfiles al programa porque es en beneficio del mismo negocio. Gracias, Eneya. Te regreso la palabra. No, muchas gracias a ti, Cintia. Nada más resaltar que es importante, muy importante esto que ha dicho Cintia para que las empresas tengan, o los posibles participantes, una idea clara de qué recursos van a necesitar de separar para poder implementar esto, ¿no? Y dado que ya lo hicimos una vez, tenemos muy claro qué necesitan las empresas. Bueno, otra pregunta que hemos recibido, y creo que es la última, es cómo se facilita este programa. Bueno, estos panelistas y sus intervenciones son un excelente ejemplo de cómo el programa ha sido facilitado. El equipo de Accenture son los que lideran los talleres y guían a las empresas y básicamente apoyan la ejecución del programa en los diferentes países. También tenemos expertos temáticos que se unen según es relevante. Por ejemplo, distintos expertos en sostenibilidad o en tecnología y sistemas. Las redes locales están a cargo de la coordinación del programa en el país y son el punto de contacto principal para los participantes, por lo cual ellos están en constante contacto con las empresas a medida de que ellos avanzan estas etapas. Ahora sí llegamos a la parte más interactiva de preguntas y respuestas. Si no agregaron sus preguntas, aún por favor háganlo en la parte de preguntas y respuestas, Q&A de arriba, y también pueden votar por una pregunta si quieren asegurarse que las respondamos. Voy a dar un minuto para asegurar, mientras veo las preguntas y para asegurarme que todos tengan la posibilidad de ponerlas. A ver. Aquí veo. Aquí la gente está votando. Perfecto. Vamos a comenzar con una muy simple que yo pueda responder. He querido entender. Okay, hay una pregunta sobre la participación en España y según tengo entendido, esta ronda no lo está haciendo España, pero lo va a hacer la siguiente. Así que si están en contacto con la red de España, ellos les van a poder contar cuándo va a comenzar la siguiente sesión. Después tenemos una pregunta de Alma, que pregunta si en el programa pueden participar los consultores, y eso creo que yo puedo comenzar hablando desde el punto de vista de las condiciones para participar, y de ahí quizás mis colegas de Accenture pueden complementar, dada su experiencia. Pero básicamente, la única condición para que las empresas puedan participar es que tienen que ser parte del Pacto Mundial. Y nosotros, entre las condiciones para que las empresas puedan aplicar, tienen que ser empresas que tienen más de un empleado directo. Toda esta información se encuentra en nuestro sitio web o pueden escribir a info@unglobalcompact.org, donde les podemos dar los requerimientos para que se unan. Pero no sé si mis colegas de Accenture quieren hablar un poco acerca de el beneficio del programa para los consultores. Yumi, ¿vas tú o empiezo yo? Como quieras. Si quieres, dale tú y después puedo agregar. Voy a irme a lo general y luego más a lo particular. Yo, a nivel de Accenture, nosotros estamos aliados al Pacto Mundial y tenemos nuestros propios compromisos. O sea, si adentro hay una, no solamente es hacia los clientes, sino hacia nosotros hay un tema de compromiso. En Accenture también tenemos una creencia en donde no ofrecemos lo que no nos hemos probado a nosotros mismos. Entonces, y además el efecto secundario, el efecto dominó que puede tener una empresa de servicios profesionales hacia su red de clientes también es importante, porque es muy importante para este programa
el efecto dominó. Es mi negocio, pero mi supply chain, mi negocio, pero mis clientes. Entonces, en ese sentido, servicios profesionales puede participar en esto. Sí hay una... las redes locales tienen diferentes procesos de admisión de acuerdo al ecosistema del país. Entonces, sería muy importante que revisaran eso con su red local. Yumi. Sí, entonces para agregar, Accenture ahorita está participando en el acelerador mismo y esto lo ha ayudado para poder respaldar sus objetivos ambientales que establecieron en el 2020. Y otro beneficio que las consultores pueden tener durante el acelerador es que tendrían la oportunidad de observar también cómo otras empresas aplican los conceptos a sus propias áreas, en sus industrias y eso. Entonces, realmente la área de colaboración es algo que los servicios de profesionales o los consultores pueden también recibir del acelerador. Perfecto, no, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que, que menciona los otros aceleradores que tenemos. La pregunta dice, mi empresa está inscrita en el acelerador de la igualdad y en el de clima. ¿Es compatible el acelerador de ODS o no debería abarcar tanto? Sí son compatibles. Por ejemplo, el de cambio climático se enfoca en los objetivos alineados a 1.5, mientras que SDG Ambition cubre como un approach más general y más ambicioso, ¿no? Y como mencionaron mis colegas, que se va adaptando todo el tiempo, así que es absolutamente compatible. No sé si alguien quiere agregar algo. Hola, yo, Zeneia, gracias. Perfecto. Solo profundizando un poco en la pregunta que hacen, no debería de abarcar tanto. Yo lo único que les recomendaría es que estuvieran un poco conscientes del tiempo compromiso de los 3 programas. Si deciden entrar a los 3, pues esto implica obviamente tiempo de personas de su organización, entonces, pero mientras lo tengan en consideración, que tienen el tiempo necesario para participar en los 3 y pues los compromisos que implica el tomar estas metodologías, no hay ningún problema, ¿no? Pero les invitamos a que tomen los 3 y así es que lo deciden. Muchísimas gracias, Carmen. Otra pregunta que Cintia creo que puede responder porque ella se encargó de esto es, ¿cuántos funcionarios por empresa es recomendable que participen? Hablamos de los roles. En los roles marcábamos 2 roles. Vimos participación de empresas que tenían hasta 4 participantes. Eso también es un tema que hay que checar con la red local, pero como decía, como mínimo 2. Si se pueden tener 3 de diferentes áreas en el programa, está ideal. El sponsor, que no necesariamente entraría a todos los workshops o a todo lo que se tiene que hacer, es un rol que es estratégico y ese también tiene que participar. Entonces, los 3 roles que pusimos, siendo que los 2, el que lleva sustentabilidad y el que lleva la parte tecnológica, estarían más involucrados en el día a día del programa, pero el sponsor tiene que estar informado de qué es el programa, qué es lo que se está viendo, cuál es el contenido, cuáles son los resultados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que checar con la red local también el número de participantes, pero como mínimo esos roles que sugerimos. Gracias, Zeneia. ¿Estás en mute? Sí, gracias. Aquí hay una pregunta que tenemos en portugués, pero la vamos a traducir. Preguntan, ¿puede participar una empresa gubernamental? La respuesta a eso es sí. Es un poco similar a lo que dije antes. Nosotros tenemos lineamientos claros de qué empresas pueden ser participantes del Pacto Global y eso incluye empresas gubernamentales. La segunda pregunta es, ¿se puede enfocar la aplicación a un programa en específico que tenga la empresa o la aplicación deberá realizarse para la organización completa, incluyendo todos sus programas? Quizás mis colegas de Accenture quieren hablar un poquito de esto, de si se tienen que enfocar en un solo programa o en otro. Yumi, ¿quieres tomar esta? Realmente yo no estoy muy segura de lo de la aplicación del programa. No sé si, Cintia, si tú tienes más visibilidad de eso. La pregunta es a cuál se van a enfocar, Zeneia, ¿correcto? ¿A cuál se tienen que enfocar? Sí, por ejemplo, el acelerador se puede aplicar a un solo
a una sola área o programa que tenga la empresa, o también puede elegir enfocarse a más, o sea, o a la empresa entera como una. Entonces, esas dos posibilidades existen. Creo que va por ese lado. Listo. Creo que es parte, es parte del programa mismo, parte del enriquecimiento del programa, porque cuando entran al programa pueden traer uno de los objetivos compromiso que tienen en mente y es parte de un programa de toda la organización, como podría ser, vamos a decir, equidad de género, que no, ese es muy común en Latinoamérica. Y ya cuando están en el programa, se dan cuenta que hay una participación, que aquí hay otros ODS que contribuyen a este programa o que inclusive pueden tomar una relevancia distinta en el negocio dado el impacto en la relevancia del negocio como mercado y como industria. Yumi, no sé si quieras complementar. Sí, perdón, la había entendido mal la pregunta, pero exacto, como Cintia mencionó, realmente el objetivo del programa es que las compañías ahí comiencen a evaluar cuáles áreas ellos pueden tener los más impactos. Entonces nosotros más bien queremos y apoyamos que las compañías escojan un punto de referencia que más bien ellos no estén tan cómodos con o que sea uno que su compañía en sí no ha hecho tanto progreso en. Entonces queremos que escojan o un punto de referencia o dos puntos de referencia y ellos durante el programa hacen eso después de priorizar las áreas donde pueden tener más impacto para lograr los ODS. Perfecto, muchísimas gracias. Después tenemos dos preguntas relacionadas a el costo del programa. Y esto es algo que debería haberles mencionado, se me pasó, pero la mayoría de las redes ofrece el programa sin ningún costo adicional, pero algunas tienen un costo muy pequeño. Así que depende de cada red. Pero en general, como lo hemos mencionado varias veces, el requerimiento elemental es ser un participante del Pacto Mundial para poder participar. Así que espero que esto responda a la pregunta. Y si tienen alguna duda en particular con respecto a la red, pueden ir directamente a la red o preguntarnos para poder estar en contacto con ellas. Aquí hay otra pregunta que también está votada. Están preguntando si existen datos que indiquen la razón por la cual los ODS no están siendo suficientemente ambiciosos. Eso no es exactamente a lo que nos referíamos, pero Yumi, dado que creo que tú tomaste esa parte de la presentación, también yo hablé un poco del gap, pero quizás podemos hablar. Claro, sí, bueno, los ODS son una llamada de acción para el mundo, pero también es importante identificar cómo una compañía específicamente puede apoyar a los ODS. Entonces, por eso existen los puntos de referencia que expresan la forma específica que las empresas pueden apoyar la Agenda del 2030. Y también, aparte de eso, ayudan a las empresas a pensar en cómo los ODS están conectados y entender esa interconexión y así pueden apoyar a varios ODS con un punto de referencia. Gracias. A mí me gustaría complementar un poco y solo mencionar que los ODS en sí son muy ambiciosos y de hecho lo que no está siendo suficientemente ambicioso son los objetivos corporativos, los objetivos que las empresas se han puesto para alcanzar estos ODS y justamente es una de las razones por las que existe este acelerador, ¿no? Para que las empresas que participen puedan comparar los objetivos que tienen con puntos de referencia globales para que precisamente los objetivos sean lo suficientemente ambiciosos para abonar a la Agenda 2030. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otras dos preguntas que creo que yo puedo ayudar a responder. Nos preguntan que una empresa que es parte de la red de Ecuador quiere participar, pero ve que Ecuador no está en el programa. ¿Qué pueden hacer? Y es aquí donde entra el Global Track que Kermit estaba mencionando, que es en inglés. Entonces, sí, esta empresa o cualquier empresa que es parte de un país donde no tenemos una red que esté implementando el programa o ninguna red puede participar. Kermit, no sé si quieres agregar algo. No, pues es justo eso. Si la red no lo está ofreciendo, pueden aplicar a la ronda global. Perfecto, muchas gracias. Después, Oscar nos pregunta si para poder participar es necesario haber firmado el pacto previamente. Y sí, como lo mencionamos, un requerimiento de participación es haberse unido,
pero si ustedes están interesados y aún no son parte, pueden hablar con las redes o con mi equipo en Participant Engagement y los podemos ayudar para que ustedes manden su aplicación y puedan participar del programa que está comenzando ahora. Así que sí necesitan ser parte y pueden inscribirse en este momento. Ok, aquí tenemos una pregunta para nuestros colegas de Accenture que creo que ellos les gustaría responderla. ¿Es necesario contar con alguna plataforma tecnológica para implementar o hay que desarrollarla? Esto nos preguntan desde Argentina. Para participar en el programa, no. No es necesario, bueno, es una conexión a Internet porque hay que entrar a la liga de la Academia del Global Compact, pero no, y Zoom. Digamos que esas son las que usamos particularmente. Puede ser que una vez que desarrollen la estrategia y vean cuáles son las prioridades y cuáles son los pathways y cómo van los objetivos y digamos cuáles los cómo de esa estrategia, puede que su plan de trabajo resulte una plataforma necesaria para automatizar workflows, para tener dashboards, hay varias que ya existen, que están alineadas a los ODS en el mercado, pero para participar en el programa inicialmente no, y será una conclusión de las prioridades al final de los 6 meses, pudiera ser. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Tatiana que nos pregunta si se puede aplicar al acelerador al ser una universidad. La respuesta es que no. Por el momento solo estamos aceptando la participación de miembros empresariales. Nos vuelven a preguntar desde Argentina si podemos saber con anticipación la cantidad de empresas que estarán participando. Me indican mis colegas que van a ser alrededor de 20 o 25 empresas en todos los tracks. Entonces, esto quiere decir que es un buen tamaño que va a permitir que haya una buena conversación y es un buen número de participantes. Y de todas maneras, incentivamos a que se comuniquen con la red en específico para que ellos les puedan contar un poco acerca de cuántos están participando y quiénes. Margarita Ducci tiene una pregunta. Dice, ¿qué se puede hacer de acuerdo a su experiencia para garantizar que las empresas que se inscriben participen en el programa completo y no deserten a medio camino quitando lugar a otros postulantes? Yo creo personalmente que esta pregunta tiene que ver mucho con entender los requerimientos, ¿no? de tiempo que han mencionado nuestros colegas. No sé si creen que hay algo específico que se debería resaltar de lo que ya mencionaron. A mí me gustaría... Michelle, claro. Sí, me gustaría complementar esta pregunta diciendo que efectivamente, o sea, primero tiene que haber y tenemos que ser muy claros con los tiempos que va a absorber a la empresa, porque son sesiones en vivo que van a tomar y también hay sesiones bajo demanda que deben de completar. Si no se completa el 100% de estos cursos bajo demanda, no podrán acceder al certificado final del programa. Entonces, eso es algo que también deben de contemplar, porque si quieren tener un comprobante de que formaron parte, tienen que participar en prácticamente el 100% de las sesiones, por lo menos las que están en la plataforma. Perfecto. Y quería agregar una clarificación a la pregunta anterior, si las universidades podrían participar. Y esto tiene que ver con cómo una organización participa en el Pacto Mundial. Entonces, nosotros tenemos en el momento dos tipos de participantes, empresariales y no empresariales. Y el programa solo está abierto para nuestros participantes empresariales. Esto quiere decir empresas, ¿no? De cualquier tamaño que son for profit. Entonces, espero que eso, digamos, cubra un poco qué empresas pueden participar, pero si tienen dudas, pueden ir a nuestro sitio web y fijarse en la parte de aplicaciones empresariales, cuáles son los requerimientos. Aquí Ángel tiene una pregunta. Comprendemos que la estrategia general es integral. Sin embargo, ¿cuáles son los objetivos que detonan el mayor impacto? No sé si alguien quisiera responder esto. Bueno, yo ahí no estoy seguro si entendí bien la pregunta, pero yo creo que depende mucho de la materialidad de las empresas.
¿no? Cuáles son las prioridades para cada empresa dependiendo de los diferentes impactos que tengan sus operaciones y sus relaciones comerciales, ¿no? Entonces, pues, los objetivos que puedan detonar el mayor impacto, pues van a ser en aquellos en el que las operaciones y las relaciones comerciales de la empresa tengan pues mayor impacto justamente, ¿no? Entonces, también los objetivos pues están también marcados dentro de los ODS, ¿no? Cada uno de los ODS tienen sus propios subobjetivos y pues ese justo es el marco de referencia para SDG Ambition, ¿no? Entonces los puntos de referencia que se tocan en este taller son puntos que está probado que tienen impacto en los ODS y listo. No sé si alguien más quiera complementar esto. No, creería que no, pero esa fue una muy buena respuesta. Muchas gracias, Kermit. Y si quedó alguna duda al respecto, por favor, hagan otra consulta o pueden conectar con la red para asegurarnos de responderla. Tenemos una pregunta sobre si nos podrían contar un poco más sobre qué pueden esperar los participantes en los talleres, cómo están estructurados, etcétera. Cintia, no sé si nos quisieras hablar un poco del tema para que la gente pueda tener como una idea de qué es lo que puede esperar. Sí, pueden esperar sesiones muy interactivas. No son sesiones de Zoom, donde solamente es una vía de comunicación. Por lo general, al inicio hacemos un par de ejercicios de conocimiento entre la gente y también de cosas de impacto de los capítulos que vieron en la parte de la Academy. Eso, bueno, eso lo diré al final. Posteriormente, ponemos ejercicios, damos referencia de en qué parte del programa estamos y ponemos ejercicios, damos instrucciones en una plenaria. Imagínense que estamos en un lugar físico, entonces hay una plenaria donde se dan ciertas instrucciones y ciertos ejercicios que se tienen que hacer y luego dividimos al grupo virtualmente en diferentes subsalas o mini salas. Y esas, dependiendo del ejercicio, puede ser que sean salas que sean solamente de la compañía, o sea, quien se inscribió y estos roles que practicamos, por eso es tan importante que participen más de una persona de la compañía, y a veces los juntamos de acuerdo a la industria, o de acuerdo al ODS al que están asociados. Entonces, todo depende de qué parte del ejercicio. Luego regresamos a las plenarias, se comparten las experiencias, y se hacen foros de discusión tremendamente ricos para las empresas y vamos viendo y la gente va complementando y luego a veces regresamos a esas subsalas a refinar los ejercicios. Y estos workshops que se hacen es la tangibilización de los contenidos que tienen en la parte de la plataforma de la academia. Muy importante, o sea, el valor de esos workshops se saca al 100% cuando se consulta. El programa está diseñado en esta parte híbrida entre el autodidacta en el web y en la parte de la colaboración. El valor absoluto del programa se da cuando ambas cosas se combinan. Nos llegó a pasar que las empresas que llegaban sin haber visto todos los capítulos de la academia, además de que creo que hay un tema ahí de entrega del certificado, pero además se perdían mucho del ejercicio de colaborar con las demás industrias porque no tenían digamos que el contenido de las sesiones anteriores, ¿no? Entonces, eso es lo que en un workshop tipo sucede, pero salen con cosas tangibles, con cosas que después, ejercicios que hicieron que después pueden seguir complementando a su parte de la estrategia. Perfecto, muchas gracias, Cintia. Hay una pregunta con respecto a si se puede participar solo una área de la empresa o deben participar toda la empresa. Y esto creo que es una pregunta que va a reforzar un poco la modalidad que se explicó. No sé si alguien en particular quisiera hablar al respecto. Sé que varios de ustedes ya han llevado el programa, entonces lo pueden hacer. Si quieren, puedo responder esa pregunta. La estructura del programa son 2 representantes de la empresa. No es de que participe toda la empresa, sino como mencionaba Cintia, es muy recomendable que sean del área de sustentabilidad o de las áreas más estratégicas que ustedes consideren, pero son 2 personas quienes tienen acceso a la plataforma, más un champion o el sponsor, que es un ejecutivo de la alta dirección,
que se encarga de asegurar que lo que estén diseñando al interior del programa va alineado con los objetivos de la empresa en general. Entonces, esta es la estructura, son 2 representantes más su champion. Perfecto, muchas gracias, Michelle. Alfonso nos pregunta sobre las modalidades locales, ya que él es CEO de Perú y de Chile. Entonces pregunta si tendría que llevarlo 2 veces. Yo puedo responder algo y de ahí si alguien quisiera complementar en base a las experiencias que han visto, pero depende de la persona y de que el programa se esté dando en ambos países y que haya el espacio, ¿no? Pero es personal, qué cree la persona que podría sacar mayor valor, ¿no? Si quiere enfocarse en uno de los 2 países o si quiere mandar distintas personas a distintos. Pero las opciones están abiertas. No sé si alguien quiere complementar cómo aconsejaría esto. Creo que también depende de la estrategia de la organización, cómo están estructurados en su modelo operativo y en su modelo de gobierno. Entonces, si la persona, en este caso el director general de los 2 países, participa en uno de los programas, pudiera mandar también un representante a tomar el curso en otro de los programas, como decía Michelle y como hemos repetido, de los diferentes roles, solamente para encontrar entonces las diferencias de que son locales, ¿no? El networking con las industrias locales, eso es algo que es muy enriquecedor. Entonces, aunque se tome la metodología en un país, se pierde la parte del networking. Entonces, si fuera posible a nivel de estrategia en un país, pero tal vez otro rol o otra persona participando en el otro, para esta conexión, porque este cambio, la parte del networking no solamente es durante el programa, sino es hacia adelante, y creemos que esa es una parte que es muy enriquecedora de este programa, y tenerla en ambos países solo sumaría, pero sí hay una inversión de tiempo nuevamente. Sí, y también tener claro los requisitos que puedan tener ambas redes locales, porque quizás es necesario que la empresa esté adherida en ambas redes locales, entonces sería pues tocar base también con las 2 redes locales para saber si pueden participar en ambas y si están adheridas en ambas redes. Yo quería hacer, hemos mencionado, perdón que tome la palabra y perdón, Sanaya, pero el tema del tiempo. En realidad es un día, horas, hombre, el tiempo, porque hay que checar el tiempo, o sea, si medimos el impacto, sabemos cómo he vivido entre las organizaciones yo también y cómo a veces el día a día parece que encontrar 2 horas es muy difícil, pero en realidad el tiempo versus el impacto es desproporcional, yo creo, ¿no? Entonces, son horas, es un día dedicado de diferentes recursos a la semana a este tema, ¿no? Nada más para ponerlo en perspectiva. No, muchísimas gracias por eso. Y quizás aquí relacionado, Óscar Ochoa pregunta si estoy en México, si se debe aliar a la red española, así que le voy a decir a mis colegas de México que quizás le cuenten un poco cómo podría involucrarse en el programa. Bueno, voy a responder y Kermi, ¿me puedes complementar? Aquí nada más me gustaría tener bien claro en dónde estás. Si estás en España, si la empresa está inscrita en España, o si está en México, o si no está adherida en ninguno de los 2 países. Lo que hay que tener claro es de que un requisito básico o de los más fuertes que tenemos es de que tienen que ser miembros de la red local. En este caso, si la empresa tiene sus operaciones en México, primero tendríamos que gestionar la adhesión a la red y de ahí inscribirte al programa para participar. Y si lo quieres hacer en España es el mismo requisito. Van a primero adherirse y después participar. Ahora, algo que es muy importante es de que notifiquen. Cuando están llenando el formulario de inscripción a la iniciativa, notificar al personal de la red local que quieren participar en SDG Ambition, porque así podemos acelerar la adhesión y tienen más tiempo para hacer la selección del personal y participar. Perfecto, muchas gracias, Michelle. Tenemos una pregunta con respecto a si el proceso está vinculado al uso del SDG Action Manager, que es una herramienta que tenemos. Y la respuesta es que sí, el SDG Action Manager es una herramienta muy buena que tenemos
y es un recurso conectado al primer módulo de priorización que mostramos. Entonces ayudará a que la empresa y las personas involucradas puedan identificar las áreas en las cuales la empresa puede tener el mayor impacto. Así que sí, está relacionada. No sé si alguien quiere complementar o... No, parece que estamos bien. Ok. Tal vez nada más tendría complementar a esta pregunta con la anterior que nos hicieron de si era necesaria una plataforma. Creo que sí puedes ahí nada más complementar como, o sea, si sí es o no es necesario, ¿no? Claro. Digo, me parece que no es necesario, solo que sí existen herramientas allá afuera que facilitan la implementación del programa. Tal vez eso sería, para que no haya confusión con la otra pregunta, ¿no? No, exactamente, Cintia. O sea, la idea es que nosotros nos ajustamos a la empresa y a donde está y ellos pueden entender de distintas herramientas, inclusive que están haciendo sus pares, ¿no? Y entender qué está disponible. Así que, como dices, absolutamente. Bueno, ya nos quedan 3 minutos, así que voy a comenzar a cerrar esto. Queremos agradecerle muchas gracias por sus preguntas y lo siento si no llegamos a responder todas. Pero esperamos que puedan estar en contacto con sus redes locales o con la gente del programa para asegurarnos de poder responder cualquier duda que tengan. Esperamos que esta sesión haya sido informativa y hayamos logrado responder la mayoría de sus dudas. Recuerden, por favor, que las inscripciones se encuentran abiertas y estamos a su disposición para responder cualquier consulta que tengan sobre SDG Ambition. Muchas gracias a Yumi, Cynthia, Kermit y Michelle por presentar y por responder a todas las preguntas y en general por compartir la experiencia que han tenido. Esperamos poder verlos a todos como parte de SDG Ambition pronto y por favor, si tienen cualquier otra consulta, no duden en estar en contacto con los equipos correspondientes. Vi algunas consultas sobre si esta presentación está siendo grabada y si las slides, la presentación se va a compartir y mi entendimiento es que sí. Así que pueden revisarla, pueden ver con calma y de ahí pueden hablar con las redes o con la gente de los equipos correspondientes para poder terminar de responder todas sus consultas y con un poco de suerte aplicar y ser parte de este gran acelerador. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.